Hey familia, bienvenidos de nuevo aquí a Historia con Calle. Por si acaso, no es que no me he bañado, porque yo sé que estoy con la misma ropa de la semana pasada. Es que estoy grabando estos episodios en un mismo día. Porque, coño corillo, así me dan break a descansar, hermano. Porque en verdad llevo como 2 meses ya metiéndole pura información bien pesada al cerebro. Y a lo mejor te dirá, diablo, qué flojo. Pero, chacho, mira, para este episodio nada más me tuve que zumbar como 8 libros de la historia de Guayama. So, muchacho, tengo el cerebro saturado. Estoy loco por soltar toda esta información. Y mira, ahí, descansar. Ahora, si tú te quieres anunciar en este espacio o en cualquiera de los que se graban aquí en GW5, comunícate al 787-221-9530 o escríbele a Gaby en info@gw5.com. También, familia, gracias siempre a ustedes que me comentan, se conectan en el super chat, siempre están ahí y en verdad, mano, yo como siempre tengo que darle las gracias porque sin ustedes, esto, ¿verdad? Si nadie ve esto, pues a quién le voy a dar las gracias. Así que nada, familia, agradecido con ustedes. Ahora sí, Francisco, tírame el intro. Visitante de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 33 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. Eso, estamos aquí, venimos a recibir el pan de la enseñanza, estamos todos contentos, felices, alegres, tómese su cerveza, préndase alguito, porque a mí me gusta, yo soy el único maestro que fomenta el uso del cannabis medicinal, ustedes no se van a encontrar eso en la escuela, así que hágame caso, medíquese. Corillo, bienvenidos de nuevo a este salón. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los inicios de la historia de Guayama. Comentamos, ¿verdad?, su historia en el contrabando. Hablamos de los compontes, distintas situaciones que pasaron, ¿verdad? Las sequías. Wow, mucha información acerca, ¿verdad?, de aquellos comienzos de la historia tan interesante de este pueblo. Esta semana, pues, vamos a empezar su historia en donde la dejé, antes del comienzo de la guerra hispanoamericana. Así que hoy en Historia con Calle les culmino la historia de ese gran pueblo llamado Guayama. En 1898 llega la invasión norteamericana en la isla. Este cambio, como ya yo les he narrado, representó para muchos puertorriqueños la oportunidad de conseguir mayores poderes políticos y económicos con la nueva metrópoli. Para otros, fue un trauma por la nueva realidad con los recién llegados gobernantes en aspectos como cultura, idiomas, religión, etc. La villa de Guayama recibe a las nuevas autoridades sin resistencia alguna, excepto por algunos incidentes entre tropas españolas y norteamericanas. La guerra hispano-cubano-estadounidense comienza durante la Guerra de Independencia de Cuba en 1895. Cuba guerreaba con el poder español al que estaba sometida. La explosión del acorazado Maine en la bahía de La Habana precipita estos eventos. La prensa estadounidense solicitaba la intervención federal en el conflicto cubano. En abril de 1898, el gobierno de William McKinley le declara la guerra a España y utiliza como justificación la explosión del barco en aguas cubanas controladas por España. Ante esta situación, el Ayuntamiento Municipal de Guayama toma medidas para asegurar su funcionamiento ante este conflicto.
Existía la preocupación genuina en cuanto a repercusiones que esto causara al municipio, sobre todo cuando el gobernador militar español ordena el que todos los pueblos aporten económicamente para ayudar al gobierno central. El Consejo Municipal de Guayama acordó aportar 1,000 pesos. A pesar de la tensión en la que se vivía, el gobierno municipal logró operar dentro de lo normal. En abril de 1898 se organiza en San Juan un batallón de guerrilleros voluntarios llamado Tiradores de Puerto Rico. Dentro de sus labores estaba el escoltar al gobernador, auxiliar artilleros y la vigilancia en la ciudad. En Guayama se acordó el pago de 2 plazas de guerrilleros montados y el facilitar la adquisición de 50 catres y una casa para alojar a estas guerrillas. Mientras el gobierno español en la isla tomaba medidas para combatir cualquier hostilidad, en Guayama se formaba una tormenta social que requería soluciones inmediatas. El 15 de julio de 1898, nuestra gente en Guayama pasaba hambre por la escasez de alimentos provocados por el alza en artículos de primera necesidad y la falta de empleos. La prensa los reportaba y recalcaba que esto era culpa del conflicto entre el imperio que nacía y el imperio que moría. Esta situación afectó a Guayama y al resto de la isla. El alcalde con su dinero y el del municipio hacía lo posible porque nadie pasara hambre. El ayuntamiento hasta repartió a los campesinos semillas de maíz y habichuelas, ya que servirían si las cosas seguían como estaban. Estados Unidos bloqueó la isla con sus flotas y afectó por completo el comercio internacional. Un pueblo que dependía mucho de sus puertos y bahías pagó caro este bloqueo. Con la llegada de la invasión por Guánica, el pueblo de Guayama trató de hacer esfuerzos para mantener a las tropas defensoras en buenas condiciones y atender a la vez los reclamos de la población civil. Un 31 de julio, los invasores desembarcan por el puerto municipal de Arroyo. Estos fueron recibidos por el alcalde de Arroyo, José María Padilla, el juez José García Salinas y el párroco Baldomero Montaner. Estos hombres se reúnen con el comandante del barco Gloucester y llegan a un acuerdo donde comienza el fin del régimen español en el sur de la isla. El acuerdo firmado en Arroyo provoca que las tropas rápido se muevan hacia Patillas y Guayama con el propósito de tomar estas poblaciones. El tomar primero el puerto de Arroyo fue buena estrategia, ya que la carretera principal para Patillas y Guayama pasaba por Arroyo. A varios días del acuerdo en Arroyo, entran en Guayama. El gobernador español decide abandonar tanto Arroyo como Guayama, porque ambas ciudades podían ser barridas por el fuego de los buques de guerra norteamericanos. Las tropas españolas deciden establecerse en las alturas del barrio Guamaní. El general Nelson A. Miles emite la orden a sus tropas de entrar el 4 de agosto de 1898 en Guayama. Para el 5 de agosto entraban a San Juan 5 carretas con fusiles, equipos y uniformes de los disueltos voluntarios de Arroyo y Guayama. La deserción de las tropas españolas pone al ejército español en una situación difícil en cuanto a la defensa de Guayama. Llegan a invadir a la ciudad 925 soldados norteamericanos, 33 oficiales y un regimiento de voluntarios de Ohio al mando del coronel Coit. Solo habían 400 soldados españoles que venían de Coamo, Aybonito y Calley, observando el avance militar desde las trincheras del Guamaní, dirigidas por el capitán Salvador Hacha. Entran las tropas norteamericanas a Guayama y el capitán Hacha ordena abrir fuego contra estos. Las tropas estadounidenses les responden para atrás y los voluntarios de Ohio avanzan hacia el centro de la ciudad. Los norteamericanos
le entran a cañonazo limpio a Guayama y bombardean desde la zona del acueducto hasta Machete y sus haciendas azucareras. Un oficial de apellido Potter escribe en su informe que estos cañonazos solo fueron para efecto moral de las tropas a su mando. El periódico La Correspondencia de Puerto Rico reportaba que los sanjuaneros esperaban que las pocas tropas pudieran defender a la ciudad de Guayama y evitaran que los invasores tomaran la ciudad. Al otro día relataban de manera poética cómo los soldados españoles perdieron esa batalla. Las hostilidades en Guayama acaban el 13 de agosto de 1898. El general Brooke quería meterse en las montañas del Guamaní a bregar con las tropas españolas. Este no sabía que el día anterior se firma el fin de la guerra y disponía reuniones diplomáticas en París, Francia. El conflicto en Guayama deja un saldo de 4 soldados norteamericanos heridos y 17 entre muertos y heridos por parte de los locales. El alcalde de Guayama, Celestino Domínguez, y el consejo municipal deciden recibir de manera amistosa al ejército invasor. De esta manera logran el que los norteamericanos los dejaran en sus puestos, a diferencia de otros pueblos donde alcaldes y concejales fueron removidos. Sin embargo, terminada la invasión, el alcalde Celestino Domínguez es acusado por las autoridades civiles y militares norteamericanas de abuso de poder durante la dominación española. La acusación venía de un grupo que formaba parte del Partido Incondicional Español. Este grupo alegaba que el alcalde lo monopolizó todo, que enriqueció al partido autonomista estando al poder, que fue un verdugo para los habitantes del área y que condenaba a callar la protesta. Este sentimiento antiespañol surge luego de la invasión y era un reflejo de las tensiones sociales que se acumularon por décadas en la población bajo el dominio español. Los miembros del Consejo Municipal se expresaban en defensa del alcalde. El pueblo, sin embargo, denunciaba a los españoles residentes ante las nuevas autoridades. Luego del Tratado de París, el Consejo Municipal de Guayama le solicita al general Grant el que conceda la autonomía administrativa al municipio. El gobierno militar le responde al ayuntamiento que no podía acceder a esta petición. Esta fue la primera gran decepción para estos representantes, quienes esperaban reformas administrativas y económicas inmediatas. Empieza el nuevo gobierno militar que duró hasta el 1 de abril de 1900. Este nuevo gobierno militar no le tenía confianza al puertorriqueño en cuanto a gobierno propio. El gobierno municipal de Guayama y el de Mayagüez nombran comisionados para ir a Washington a pedir mayor suma de libertades y franquicias. Washington los ignoró por completo. Durante el gobierno militar, en Puerto Rico se gobernaba por decreto y órdenes generales en áreas como la seguridad pública, asuntos judiciales y otros. Estas órdenes generales le quitaban gran parte de los poderes que los municipios adquirieron bajo el régimen español. Estas órdenes garantizaban el que asuntos fundamentales como la dirección sociopolítica quedara bajo la tutela del gobierno militar. Un ejemplo de esto lo fue la policía municipal, que antes era nombrada por los alcaldes y ahora los gobernantes militares tenían el control absoluto de esta fuerza de seguridad municipal. Los partidos políticos establecidos fueron adaptándose a nuestra nueva realidad política. Luis Muñoz Rivera quería la disolución del Partido Liberal Autonomista, pero no los principios que eran su norte desde la fundación de la autonomía. El Partido Liberal Autonomista se cambia el nombre a Partido Federal Americano. La otra cara de la moneda, los autonomistas ortodoxos, liderados por José Celso Barbosa, cambian su nombre y ahora se llamarían Partido Republicano Puertorriqueño.
Este partido quería que Puerto Rico fuera estado de la Unión Americana y en su discurso decían que a la isla no le convenía ser independiente y que con la estadidad se realizarían los más perfectos ideales de un pueblo como el puertorriqueño. El régimen militar convoca a elecciones generales en todos los municipios para elegir alcaldes, concejales, miembros de las juntas escolares, entre otros. Estos dos partidos se enfrentan por primera vez bajo sus nuevos nombres. A la primera y única elección auspiciada por el gobierno militar se le conoce como la de los 100 días, ya que esto duró, en serio, 100 días. Estas elecciones fueron una salvajada y para colmo fueron supervisadas por la Corte Provisional de Estados Unidos en Puerto Rico. Para votar debías ser varón de 21 años, propietario y saber leer y escribir. Las mujeres, personas analfabetas y los campesinos que no eran dueños de ninguna tierra no pudieron votar. La nueva democracia no traía nada nuevo al país. En Guayama, al igual que en otros pueblos, hubo incidentes provocados por los ánimos de ambos bandos. El ambiente en que se desarrolla esta elección fue difícil y hasta hubo acusaciones de fraude. En Guayama gana por 18 votos el Partido Federal de Muñoz Rivera. Aquí comienza el verdadero bochinche, ya que acusan al alcalde electo José Juan Vidal y al nuevo consejo municipal de obtener sus cargos mediante fraude electoral. Aunque salieron bien de este desastre, el nuevo alcalde y su consejo municipal fueron renunciando a sus puestos entre 1900 a 1901. La ley Foraker le concede al puertorriqueño el derecho a votar solo por miembros de la Cámara de Delegados, comisionados residentes y autoridades municipales. También crea el Consejo Ejecutivo, donde su función es legislar y constituir el gabinete del gobernador, donde los jefes de los departamentos se les llamaría de ahora en adelante secretarios. Se dispone el nombramiento de 5 puertorriqueños en este consejo que no eran nombrados para dirigir ningún departamento gubernamental. El gobernador sería nombrado por el presidente de los Estados Unidos con el consentimiento del Senado. Así nos quedamos sin representación en los altos niveles del gobierno civil. Solo teníamos la Cámara de Delegados y el comisionado residente en Washington. Es durante este periodo que en Guayama nacen las muy famosas turbas republicanas. Estas famosas turbas se destacaban por la violencia de sus actos que iban dirigidas contra todo simpatizante del Partido Federal de Muñoz Rivera. Los problemáticos de las comunidades y los centros urbanos se vinculaban con este partido republicano y eran famosos por sus motines, acciones de grupos armados y movimientos urbanos populares en distintos lugares. Estos grupos se dedicaban a perseguir e imponer a la fuerza sus ideas, adelantar intereses de su ideal y afirmar las libertades que teníamos por la misericordia del gobierno americano. Fueron muchos los municipios que vivieron esta violencia política en los primeros años del gobierno civil. San Juan, Juanadías, Ponce, Mayagüez, Fajardo, Arroyo, Patillas, Calley y Guayama, entre otros, fueron muy marcados por estas turbas. Uno de los métodos utilizados por estos era el de ser espectador en oposición a lo que expresaran sus opositores. Las turbas empiezan a hacer desastres en Guayama en las elecciones del 1900 bajo la ley Foraker. Un 5 de octubre de 1900, 80 miembros del Partido Republicano y residentes de Guayama se mueven hacia Arroyo a provocar e insultar a sus vecinos. El alcalde de Arroyo, Federico Virella, tuvo que intervenir ante esta situación para evitar desgracias. Un 7 de octubre de 1900, un residente de Guayama que apoyaba al Partido Federal le pega un tiro a un republicano de apellido Capó y se forma un verdadero titingó, ya que los republicanos querían tomar venganza. Testigos de estos hechos narran el que habían escuchado disparos en la plaza pública.
El alcalde de Guayama, José Juan Vidal, fue atacado por las turbas en su propia casa. Un grupo de federales, de autonomistas, de Arroyo, llegan hasta Guayama a retar a los republicanos en venganza por aquel papelón que hicieron en su pueblo. El alcalde de Guayama los pudo dispersar y estos no tuvieron más remedio que regresarse para Arroyo. Un 6 de noviembre de 1900 se celebran elecciones en la isla y resulta ganador el Partido Republicano. En Guayama, los federales obtienen solamente 2 votos y los republicanos 1831. A partir de 1900, por disposición de un estatuto federal, las elecciones generales se llevarían a cabo cada 2 años. Las elecciones del 1902 crean mayor división entre los seguidores de ambos partidos. Además, los papelones no cesaban. Un día de diciembre de 1901, el comerciante español Antonio Esteva Amorós, dueño de un comercio de nombre Sucesores de Amorós Hermanos, fue atacado a pedrazo limpio por una multitud de 100 personas. El comerciante no tuvo más remedio que cerrar por un tiempo, y esto al final le dolió más al pueblo que a nadie, ya que este comercio era uno de los principales suplidores de mercancía en Guayama. Los ánimos se alteran más y a principios del 1902 la situación se complica más, ya que se forman protestas de índole social. El alcalde le informaba al gobierno civil que los panaderos marcharon en huelga por la ciudad. Testigos de esta protesta declaran que en horas de la noche hubo disparos, resultando una persona herida. Miguel Romaguera, presidente del Partido Federal en Guayama, se queja con el gobernador Hunt por los escándalos que causaban las turbas republicanas en el municipio. Acusa también a una persona de apodo Dodo, quien iba a atacar al líder federal Santiago R. Palmer. Romaguera pasó su buen susto junto al líder federal Palmer. Hubo un comunicado del alcalde al gobernador informando el que Palmer, mientras pasaba por el barrio Guamaní, hubo un incidente donde disparó varios tiros a un grupo de campesinos que aparecieron del pueblo, causando la muerte de Elías Santos. Romaguera resultó herido en este incidente y luego la población de Guayama volvió a estar en calma. Este revolú consigue el arresto de 14 personas que apoyaban a los republicanos. Aunque los republicanos controlaban la alcaldía, la población campesina se identificaba y era seguidora de Luis Muñoz Rivera. El gobierno civil y el gobernador norteamericano apoyaban los intereses políticos del Partido Republicano y la policía, en vez de restablecer algún orden, les permitían que hicieran de todo en contra del que apoyara a los federales. Además de la violencia política, las elecciones del 1902 fueron famosas por las muchas irregularidades en el proceso electoral. En Guayama, los republicanos no dejaban a los federales tener representantes en los colegios electorales. No hubo representación federal el día de las elecciones generales. Los jueces, que se identificaban también con los republicanos, permitían estas acciones. En Salinas, que pertenecía en ese entonces a Guayama, se alegó fraude en esa elección. Un enviado del gobernador Hunt envía un mensaje a la fortaleza dejándoles saber lo que observó en los precintos de Salinas. El Partido Republicano vuelve a ganar por amplia ventaja. La celebración de la victoria fue de leyenda para los ganadores. Se celebra el entierro del Partido Federal, donde se cantan consignas en contra de los líderes. Las turbas republicanas llegaron hasta la casa de un familiar del líder federal y la policía no le brindó seguridad a la dueña de la casa. Cuando el gobernador se entera de esto, no tiene más remedio que destituir a los policías que se quedaron mirando aquel evento. Continúa la vida municipal en marcha y el reelecto alcalde de Guayama propone la creación del cuerpo de bomberos. Otra medida acordada fue la de traspasar a la Iglesia Católica los derechos de los templos de Guayama, Arroyo y Salinas con la condición que se utilizaran solo para el culto.
El obispo estadounidense en la isla se le notifica este acuerdo y se aprueba el mismo como parte de la política de separación de iglesia y Estado en Puerto Rico. Fernando Lugo Viñas, alcalde de Guayama, no era muy querido por sus adversarios. En el periódico La Democracia le dan el apodo de el padre de los pobres y narran acerca de los peligros de su gobierno para la ciudad. En 1904 nace un nuevo partido político. En el Partido Republicano se planta la idea de organizar un solo partido para que todos los puertorriqueños allí se congregaran. La propuesta no se da, pero esto fue una invitación de Rosendo Matienzo Cintrón a los republicanos para formar una unión en 1904. Algunos republicanos estaban a favor y otros permanecían junto a Barbosa, y así nace el Partido Unión de Puerto Rico. En Guayama, muchos que se identificaban con los republicanos abandonaron ese barco e ingresan a las filas de la Unión de Puerto Rico. La mayoría que ingresaba al nuevo partido eran obreros. Otros simpatizantes republicanos decían como argumento que los ideales del Partido Unión iban a la par con la cordialidad y el amor de la familia puertorriqueña. En 1904 pierden los republicanos en Guayama y atribuyen su derrota a la propaganda política del liderato de la Unión. Otros factores que causan la derrota republicana son descritos en el periódico La Democracia, como por ejemplo lo sucia que estaba la ciudad, el acueducto abandonado, calles llenas de baches, mal alumbrado, alcantarillas sin hacer y los canales de agua que habían hecho en las calles que eran infestaderos de mosquitos. En 1904 vuelven a haber elecciones y esta vez gana el Partido Unión de nuevo. Empiezan a salir a la luz todas las irregularidades cometidas por los republicanos mientras controlaban Guayama. Los republicanos hicieron chanchullos con los contratistas, uso indebido de coches municipales, irregularidades en el servicio de suministros de medicina a los pobres y traqueteos en obras públicas municipales. En 1906 volvemos a tener elecciones generales. Las turbas republicanas vuelven a aparecer por el área, pero no consiguieron su cometido gracias a las mujeres unionistas, quienes le daban ánimos a los hombres al ver a los republicanos junto a las tribunas. El alcalde unionista le informó al gobernador Winthrop que tomó medidas para evitar la violencia. El alcalde decide actuar así por un evento ocurrido el 14 de octubre de 1906, cuando los partidos tuvieron concentraciones de campaña en distintos lugares de la ciudad y no se hicieron arreglos con la policía insular. Entre los oradores que celebró la unión estaban Rosendo Matienzo Cintrón, Luis Llorén Torres y Nemesio R. Canales. El alcalde también aprovecha para quejarse que en los mítines socialistas llevaban una campaña de difamación contra personalidades políticas de entonces. Las elecciones del 6 de noviembre las vuelven a ganar el Partido Unión. En 1908, los republicanos quieren recuperar a Guayama. Por medio del periódico republicano El Águila de Puerto Rico, acusaban a los unionistas de tener los servicios públicos en total abandono. La violencia que libraban estos partidos llega al extremo de hacerse acusaciones de ambas partes y hasta hay un atentado en San Juan contra Luis Muñoz Rivera. Un líder unionista acusa a los republicanos de planificar esto, a lo que el Águila de Puerto Rico publica una resolución condenando esas acusaciones. Lo único que esto logró fue que más republicanos de los barrios Guamaní, Corazón, Algarrobo, Olla del Inglés, Borinquen, Jobos y otros se unieran a las filas de la Unión. Pasan 6 años de administración pública bajo el Partido Unión y para las elecciones de 1910 pierden.
El Partido Republicano celebra su convención en Guayama y se aprueba la plataforma que sería presentada a los electores. Como parte de su propaganda política, los republicanos acusaban a los unionistas de abandonar a los pobres de Guayama, que no habían lavaderos públicos adecuados, que las lavanderas tenían que andar distancias muy largas para trabajar, la situación del alumbrado público y las condiciones del cementerio municipal. El candidato republicano de Guayama habla del crecimiento poblacional de la ciudad y propone ensanchar la misma. Los republicanos le venden la idea a la gente de que ellos no venían a lucrarse como otros partidos políticos. El candidato republicano logra ganar en las elecciones por 14 votos. Este resultado provoca un pleito en corte que llegó hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico por parte del Partido Unión. Nuestro honorable tribunal favoreció a los republicanos en 1912. Para ser justo y objetivo, debo recalcar el que este gobierno republicano fue responsable del desarrollo de varios proyectos como la reparación de calles, cunetas, aceras y alcantarillado, mejoras al depósito municipal, el alumbrado público y la construcción del hospital municipal. Llegan las elecciones del 1912 y el asunto de importancia para estas votaciones fue lo cara que estaba la vida en Guayama y el alza en precios en todos los artículos de primera necesidad. Los republicanos bajo José Muñoz Vázquez vuelven a ganar. Para 1914, el Partido Unión vuelve a ganar en esas elecciones. Genaro Cautiño Insúa gana por cerca de 200 votos. Los republicanos dicen haber perdido porque el señor Cautiño era de billete. Esta nueva administración se encargó de ampliar el acueducto municipal y remodelar la Plaza Cristóbal Colón. Cabe destacar que esta administración trabajó para realizar varios proyectos necesarios a pesar de enfrentar los efectos negativos provocados por la Primera Guerra Mundial. Otro problema por el que pasó la administración fue la huelga de tahoneros de Guayama, que provoca una terrible escasez de pan en el pueblo. Los tahoneros pedían un alza en el sueldo, ya que tenían un salario muy bajo. Estas huelgas se daban en otros pueblos como San Juan y Bayamón. Aunque estas huelgas tuvieron éxito en el área metropolitana, en Guayama, debido al bajo número de participantes en dicha huelga, no lograron conseguir su aumento de sueldo. En cuanto al servicio eléctrico, se crea la Oficina del Servicio Eléctrico que le suministra energía eléctrica a la población y se le compraba al Servicio de Riego de Guayama. En esa época habían dos tarifas de acuerdo al uso que se le diera a la energía eléctrica. La tarifa A, que tenía un precio de 15 centavos el kilovatio hora. La tarifa B, que eran 10 centavos kilovatio hora. Y la tarifa C, para instalaciones industriales, donde podía variar el precio por kilovatio hora. En esta administración, las manifestaciones se daban a cada rato. Grupos políticos, sociales y económicos querían manifestarse en lugares públicos como plazas o calles. Estos debían solicitar permiso del gobierno municipal para llevarlas a cabo. El alcalde era bastante flexible a la hora de conceder permisos para estos eventos y les exhortaba siempre que no celebraran actos que fueran ofensivos a la ciudadanía y que el orden debía siempre imperar. La administración Cautiño pasó por sus bochinches dentro de su propio partido. La administración unionista quería aplicarles el reglamento del Partido Unión de Puerto Rico al alcalde y su junta para votarlos como bolsa. Algunos entendían que estos cometían actos que iban en contra del partido. Un líder unionista, Cayetano Col Cuchí, le escribe al presidente del Senado, Antonio R. Barceló, pidiendo justicia por el alcalde y su junta. Este argumenta que el alcalde no es un rebelde y que si este triunfa defendiéndose, esto sería sinónimo de una revolución triunfante. El líder unionista veía la futura derrota de la Unión si seguían tirando al medio los asuntos internos del caso. Empieza a circular por Guayama una hoja suelta con el título "Ese es el hombre", donde se defiende su trabajo como alcalde. Al final, el famoso alcalde decide renunciar a su cargo con la excusa de razones de salud y por el hecho de que había abandonado sus negocios. Debo resaltar antes de culminar su cuento que este alcalde
ayudó a financiar de su propio bolsillo la remodelación de la Plaza del Pueblo, la reconstrucción del edificio municipal, ampliación del acueducto, reparaciones de calles, entre otras. Para 1917 tenemos elecciones generales. Ahora nos toca elegir una nueva legislatura puertorriqueña. La aprobación de la Ley Jones trae unas reformas a la isla, la ciudadanía estadounidense y un Senado electivo. Aunque en Guayama gana el Partido Unión, se ve a lo lejos un nuevo contrincante político. El Partido Socialista hacía un avance en la ciudad que marcó la política puertorriqueña en la próxima década. El Partido Socialista fue dirigido por Santiago Iglesias Pantín y reclamaban cambios en las condiciones de vida del boricua y las clases obreras. En los primeros 30 años del siglo XX, nuestra economía estaba en manos extranjeras. La Central Aguirre y la Central Machete son ejemplo de esto. En el caso de Aguirre, los primeros inversionistas llegaron a Salinas rápido que los norteamericanos invadieron la isla en 1898. Estas corporaciones norteamericanas toman control de nuestra economía y de la región por el cultivo y procesamiento de la caña. Pero al campesino y al trabajador le pagaban un salario miserable. Es ahí que Guayama se despide de la Unión y los republicanos y se asocian al socialismo. La realidad, este cambio político empieza por medio de huelgas con el objetivo de reivindicar a la clase trabajadora, en especial a los obreros de la caña. Estos obreros eran representados por la Federación Libre de Trabajadores y su brazo político, el Partido Socialista. En Guayama, estas huelgas tuvieron mucho respaldo político en las elecciones y así llega el partido al poder. Los obreros solicitaban aumento de salario y jornada de 8 horas diarias. 4,000 trabajadores de Guayama y toda esta región respaldaron las protestas. Estos pedían un aumento de salario entre $2.50 a $3.50 por 8 horas de trabajo diaria. Todas las centrales quedan paralizadas por el efecto de la huelga. El Partido Socialista se alejó un poco de la ideología estadista, pero muchos de sus líderes apoyaban la americanización y la unión permanente con los Estados Unidos como una garantía de derechos de los trabajadores. Dentro de su programa político se promovía el mejorar viviendas de los obreros, la creación de barriadas obreras y solicitar la devolución de tierras en manos de corporaciones a manos puertorriqueñas. En las elecciones de 1920, los socialistas barren con los del Partido Unión y con el Partido Republicano. El Partido Socialista también gana en varios otros pueblos gracias a los trabajadores cañeros quienes confiaron su voto en ellos. La obra socialista en Guayama de 1921 al 1924 fue muy conflictiva. En cuanto a la barriada obrera, se aprueba la construcción de este proyecto en un área llamada El Cojobal para realizar el proyecto público en 20 cuerdas de terreno. La Comisión de Hogares Seguros debía establecer reglas para construir estas casas y los traspasos de titularidad a los obreros y sus familias que ocupasen las mismas. En la política de estos años, el gobierno de Puerto Rico le daba promoción a la creación de barriadas obreras. Ejemplo de esto es la creación del Barrio Obrero en Santurce y otros similares en distintas partes de la isla. La gestión socialista en Guayama se llevó un duro golpe cuando por primera vez en la historia de su legislatura municipal se hace un residenciamiento en contra del comisionado de servicio público, policía y prisiones, Alejandro Buitrago, quien ejercía ese puesto que era lo mismo que el alcalde. El asambleísta Juan Andújar Morales presenta una moción solicitando la suspensión de empleo y sueldo del comisionado por declaraciones y propagandas dañinas contra la administración municipal. Aparentemente, el comisionado se puso a declarar en un periódico que lo que había en la administración era un caos económico y administrativo. La Asamblea Municipal se reúne para atender esta querella y aunque el abogado del comisionado usó como argumento el que estas declaraciones fueron hechas en carácter personal y que solo se defendía de críticas formuladas contra él por otros oficiales de la administración.
Esta reunión empezó a las 2:45 de la tarde y culminó tarde en la noche. Decidieron votar al comisionado. Luego de esta determinación, el comisionado Alejandro Buitrago renuncia a su cargo. La salida de Buitrago fastidió la gestión de aquella administración pro-obreros. Durante esta administración, las huelgas continuaron y la asamblea mencionaba todos los problemas creados por los patronos a los trabajadores de la caña. Estos le pedían al gobernador y a la prensa que pasaran a visitar a Guayama para que vieran en qué estado vivían los obreros de la caña. El municipio pasó por muchos problemas económicos durante el periodo socialista y una de las razones para esto fue por las grandes corporaciones azucareras que no eran contribuyentes económicos primarios del municipio. Parte de este problema lo fue la Aguirre Sugar Company y sus prácticas de monopolio que le costaron a Guayama miles de dólares en el pago de patentes municipales. En las elecciones de 1924, el Partido Socialista pierde en Guayama. Surge un nuevo movimiento político llamado la Alianza Puertorriqueña, formada por miembros del Partido Unión y Partido Republicano. En estas elecciones surge otro movimiento político llamado Partido Obrero Guayamés. La situación de este partido no era la mejor, ya que uno de sus líderes, José Badé Pérez, fue encarcelado por sus luchas a favor de los obreros de Guayama. Este movimiento político era pequeño y fue producto de divisiones políticas de la época. Sus dirigentes eran Simeón Soto Pica y Pablo Pillot García. Ambos eran artesanos y Soto Pica era sastre. Este partido local solo quería defender los intereses de los obreros. Las elecciones del 1924 las gana la Alianza Puertorriqueña. El nuevo alcalde alega que los socialistas dejaron a Guayama en bancarrota y con una deuda ascendente a $20,000. Servicios municipales operando al garete, edificios abandonados y una organización municipal desastrosa reciben a la nueva administración municipal. La política puertorriqueña estos 30 años fue intensa y para 1930 ya personajes como Muñoz Rivera y Celso Barbosa habían muerto. La violencia y los papelones marcan este episodio en la historia de Guayama. Pero, a pesar de toda esta lucha, todas estas administraciones no ponían obstáculos a la hora de buscar soluciones para atender necesidades de la comunidad. La llegada del obrero en la política fue vital para la búsqueda de mejores condiciones de vida. Dos asuntos importantes durante los primeros años del siglo XX fueron el puerto de Arroyo y el ferrocarril Ponce and Guayama. En el caso del puerto, este fue muy importante para las operaciones comerciales de Arroyo, Patillas y Guayama. Este puerto era el principal en el área sureste de la isla en los últimos años del siglo XIX. Las tropas militares norteamericanas entraron por allí y muchos productos se comerciaban para la exportación e importación. Contaba con su aduana que estaba a cargo de la supervisión de cobro de impuestos y derechos de embarque. En 1902 se plantea el cierre del puerto de Arroyo. En estas fechas, el municipio de Arroyo había sido anexado a Guayama, al igual que Salinas, por una ley que consolidaba a municipios. Esto trajo quejas de parte de los comerciantes por ser el único puerto accesible en la zona. El gobierno quería consolidar todas las operaciones portuarias en el puerto de Aguirre. Con la construcción del puerto de Aguirre, el de Arroyo perdió importancia económica. Por el puerto de Arroyo continuaba entrando mercancía, pero no con la misma intensidad. El puerto era usado mayormente por la Central Lafayette y por pequeñas casas comerciales e industrias en la región. Para que la producción agrícola tuviera éxito, hubo que trabajar con algunos elementos importantes como la operación de medios que garantizaran la transportación del producto, como el ferrocarril. La Central Aguirre de Salinas crea la Ponce and Guayama Railroad Company y se le conceden los permisos de operación en 1901. La corporación, sin embargo, tuvo problemas para construir y operar la misma en Guayama. El municipio de Guayama imponía unas condiciones para adquirir tierras, a pesar de apoyar la creación del ferrocarril. Las nuevas vías pasarían por el oeste de la ciudad y la periferia del río Guamaní.
La Ponce and Guayama Railroad Company pedía permiso para pasar parte de la línea férrea por varios lugares de la ciudad de Guayama, como Las Mareas, Machete, el río Jobo, las fincas Palmira y Porrata, la hacienda Pica y Salinas. El municipio no llegaba a ningún acuerdo con la Ponce and Guayama Railroad, lo que llevó a la compañía de ferrocarriles a demandar a Guayama. Este pleito culmina en 1906. El municipio de Guayama quería que la Central Aguirre pagara por los terrenos que ocuparía la vía del tren y los que quedaban entre la vía y el río, ya que hacía imposible sacarle provecho para beneficio municipal. Aunque el alcalde en ese entonces era republicano, nos sorprende que le pusiera tantas trabas a esta compañía, pero se piensa que pudo ser por las condiciones de la población, por viviendas, trabajo y por proteger los intereses azucareros que sentían la presión del nuevo capital. Este bochinche por terrenos termina con la expropiación forzosa a favor de la corporación dueña del ferrocarril. Guayama pierde parcelas de terrenos para ser utilizadas para el establecimiento de vías del ferrocarril de Ponce a Guayama y construir estaciones y almacenes. Al municipio se le pagó $919.02 por esta venta forzada. Lo único que esto demostró fue el hecho de que las corporaciones norteamericanas eran capaces de hacer lo que sea por lucrarse. La sociedad en Guayama de verdad que pasa por muchas situaciones en su historia, luchando por mantener todo lo que los identifica como pueblo. Pero la verdad, podemos decir que su situación social era demasiado deprimente. Nuestros hermanos en Guayama sufrían los problemas y males cotidianos debido a las muchas enfermedades y a la mala higiene que era común en el país. Henry K. Carroll, un comisionado enviado por el presidente William McKinley, rindió un informe de condiciones sociales, políticas y económicas en Puerto Rico luego de la invasión en 1898. Guayama fue una de las ciudades que este visitó. El informe narra que los puertorriqueños éramos amables, hospitalarios, educados como personas, bien sociables y listos para servir a los norteamericanos de manera amistosa. Nos hacía ver como buenas personas aún dentro de la miseria en que estábamos. Carroll narra varios testimonios, incluyendo el del alcalde de Guayama, Celestino Domínguez. El alcalde le narra al norteamericano acerca de las condiciones de los pobres, cosa que pasaba en todos los municipios y que existían 3 a 4 clases sociales en la isla. La primera, que eran los pobres que trabajaban con sus manos para obtener su comida. Describe el alcalde que estos viven en condiciones inaceptables, pero se justificaba porque los hacendados no podían hacer más de lo que ya hacían. La segunda clase eran los artesanos. Estos eran los manufactureros quienes hacían muebles para los ricos y quienes vivían en condiciones desafortunadas. La tercera clase eran los desafortunados que vivían en la montaña. Estos eran los más pobres que sufrían enfermedades, pasaban hambre y tenían la apariencia de ser deshonestos. Por último, el alcalde solicita que para ayudar a la clase pobre se necesitaba con urgencia un buen sistema de educación pública, ya que más del 80% de la isla no sabía ni leer ni escribir. Bajo el gobierno español, la educación no era prioridad ni responsabilidad. Esta tarea le tocaba entonces a los municipios, a los religiosos y personas privadas que se dedicaran a esto. Las 2 primeras escuelas de Guayama se establecen en 1820 y para el 1877 ya tenían 8 escuelas entre la zona urbana y los barrios Carite, Palmas y Guamaní. Las escuelas en esta época de la historia del pueblo no funcionaron por la falta de fondos, el sueldo miserable de los maestros que a veces ni cobraban y los pocos recursos. Para la época de la invasión, el 78% de Guayama eran analfabetas. Bajo el nuevo gobierno en la isla se prepara el nuevo código escolar. Los puertorriqueños se daban cuenta de que se enfrentaban a un proceso de asimilación cultural por parte del régimen, y esto incluía la enseñanza del idioma inglés. Otra manera de zumbarle la cultura educativa a los boricuas fue la creación de los jardines de infancia en la isla.
Guayama recibe una carta del secretario de Fomento donde se le informa al municipio el que deben conseguir los fondos para pagar maestros y sus hospedajes. La educación ahora se conduciría en inglés y se utilizarían maestros norteamericanos. Varios años más tarde, la Junta Escolar rinde un informe acerca de esto. Era un verdadero desastre, ya que ¿a quién rayos se le ocurre enviar maestros que no hablan español a enseñar inglés? Si se puede sacar algo positivo de las nuevas medidas educativas, es el hecho de que para 1910, de 78% que ni sabía leer ni escribir, ahora el número andaba en un 64.1%. El problema que tenía el pueblo era que pocos asistían a la escuela. No existían estímulos para motivar a la juventud a entrar en alguna carrera vocacional. Esto fue bien común entre los 20 y los 30. Ya para 1920, un 50% del pueblo no sabía leer ni escribir. Y para los 30, la cifra bajó a 39.5. Durante el régimen español, las enfermedades andaban al garete por toda la isla. Viruela, tuberculosis, la peste, anemia, uncinariasis, malaria y las venerias afectaban al pueblo, sobre todo al campesino. La falta de agua potable, la pobre alimentación y los salarios miserables a nuestros trabajadores contribuyeron a la miseria en que nos tenían. Guayama se enfrentó a varias epidemias de viruela, incluso una que tuvieron que hacer ajustes presupuestarios para atender la epidemia bautizada como la variolosa. En 1900, el gobernador Allen criticaba la situación fea que teníamos con la tuberculosis. Total, en Estados Unidos la situación de salud era bastante parecida a Puerto Rico. Para 1904, la viruela y la anemia siguen haciendo estragos. El alcalde presenta una solución para instalar un filtro para asegurar la calidad de las aguas. Las epidemias no cesaban para este pueblo. Entre 1912 al 13 hubo una epidemia de malaria en Jobo. Del 13 al 14 seguimos con malaria y se suma la uncinariasis, que tenían bastante ocupados al hospital municipal Toribio. Del 15 al 16 no paraban los brotes y se une al grupo la tuberculosis y la anemia. Estas enfermedades le dieron duro a Caimital, Guamaní, Carite, Puente Jobos y el oeste de Guayama. La mayoría de la gente se moría por estas condiciones en Guayama. En el principio del siglo XX hubo mucha inmigración de libaneses en Guayama. La mayoría eran campesinos cristianos que se mantenían en grupos y luego se fueron dispersando por toda la isla. Estos primeros vecinos se dedicaban a las ventas ambulantes y con los años se van estableciendo por distintas ramas del comercio. Otros entraron en la agricultura. Familias como los Siles, los Daif, los Asise y los Sued se quedaron en suelo guayanés. Con el tiempo llegaron dominicanos, cubanos y norteamericanos. Un extranjero distinguido lo fue Fernando Arturo de Meriño, dominicano nacido en Yamasa, que se hace sacerdote en 1856 y diputado en 1857. Cuando se restaura la tiranía española en Santo Domingo, hizo críticas que le consiguieron el exilio de su país. Es ahí que llega a Guayama como vicario de la parroquia del pueblo. El hombre intenta volver a Santo Domingo en el 1865, pero la dictadura de Buenaventura Báez lo exilia de nuevo. En 1866 vuelve a hacer el intento y esta vez con la ayuda de los próceres de la restauración se dio a la tarea de restaurar la soberanía nacional. Su ejecutoria en la política le consiguen entre 1880 al 82 la presidencia de la República Dominicana. Dice una leyenda que San Antonio de Padua apareció flotando en varias ocasiones sobre un árbol. Esto fue interpretado como una señal de que allí debía construirse un templo. El pueblo aceptó esto como un mandato y se erigió una ermita. En sus comienzos, el templo estaba en muy mal estado, pero debemos pensar que estaba hecha de madera y paja. En 1827 se reconstruye la iglesia con dinero del municipio y la obra tardó 40 años. Para su inauguración se estrenó con campanas fundidas en Alemania y hechas de una aleación de oro y cobre. Catalina Algarín las regaló con la condición
que quedaran grabados los nombres de sus hijas Teodosia Laureana y Estefanía. Su reloj fue hecho en Suiza por parte de un artesano famoso de la época. A su derecha hay otro reloj pintado que marca las 11:30 de la mañana, la hora en que se bautiza la iglesia. Su pararrayo se instala en 1881. Como dato curioso, en 1860 existió un teatro en Guayama. Debido a la censura que había, no se desarrolló esta actividad cultural y las obras en su mayoría eran aburridas y mediocres. Un 15 de septiembre de 1996, el río Guamaní creció al máximo debido a las lluvias torrenciales por el paso de la tormenta Hortensia por la isla. En Guayama, Hortensia arrastró con árboles, carros, animales, casas y seres humanos. Entre los hogares afectados, había uno donde vivía una familia grande y humilde, donde 4 de sus miembros murieron. El río bajaba tan fuerte que nadie que estuviera en la orilla opuesta a las casas de madera se hubiese tirado la misión de cruzar. Se sospechaba que en esas casas podía haber gente con vida. Enrique Cádiz, quien vestía ropa militar, sale a buscar ayuda. Por esas casualidades que uno le agradece al universo, se encuentra con alguien de la defensa civil y buscaron sogas y un ancla para volver para aquella parte del río. Rápido que llegaron, entran en acción Miguel Ariel Rodríguez, José Luis de León, John Lee y Elvis Rodríguez, quienes amarran la soga y se aseguran con correas por la cintura. Estos valientes hombres se lanzan hasta cruzar el río. Al llegar a la otra orilla, se dan cuenta de la manita de una bebé que les hacía señales por las ventanas. Rescatan a la niña y vuelven a cruzar el río con esta en sus brazos. Mientras Miguel Ariel alaba a la bebé por su camisa, José Luis agarraba la soga con una mano y sostiene a la niña con el otro. Pudieron vencer al río y llegaron a la otra orilla, donde había un gentío esperándolo y aplaudiendo. Esta tragedia sacudió a Guayama y al resto del país. La vida de Richard Gómez Vega jamás sería la misma, porque ese día la corriente del río le quitó la vida a 4 miembros de su familia. Además de su zona urbana, Guayama tiene 9 barrios, que son los barrios de la montaña como Carite, Pueblito del Carmen, Palmas y Guamaní. Carite colinda al norte y oeste con Calley, al este con Patillas, y es en este barrio donde encontramos el famoso Bosque de Carite, que ha sido inspiración de poetas y escritores. Aquí también está el lago Carite, que por muchos años se utilizó de recurso para generar energía eléctrica. El barrio Palmas se divide en Palmas Altas y Palmas Bajas. Algunas partes del barrio se dedican a la agricultura y ganadería. El Pueblito del Carmen es uno de los lugares que más guarda nuestras tradiciones puertorriqueñas. Lo que es Navidad y la fiesta de Reyes se celebran como Dios manda y sus tradicionales parrandas. Aquí también se hace una fiesta en honor a la Virgen del Carmen. Ese día se hace una procesión por sus calles y coronan una joven, quien es la representación de la Virgen. Luego se hace una fiesta con comida y baile. Otra celebración que esta comunidad celebra y fue hasta famosa es en Acción de Gracias con su tradicional carrera del pavo. En Guamaní están las más antiguas plantas hidroeléctricas de Puerto Rico. Algunas de sus tradiciones famosas son el Vía Crucis y la celebración del Santo Rosario que se llevaba de casa en casa. Cuando se remodeló el templo católico fue gracias a los esfuerzos de sus residentes. El barrio Caimital es famoso por su vista al mar Caribe y el que sus vecinos son personas de mucha fe religiosa. El barrio Machete, que hoy tiene las ruinas de su antigua central y con la modernidad llegaron a construir 2 urbanizaciones y el recinto universitario de la Interamericana. En Jobo encuentras farmacéuticas y petroquímicas. El barrio tiene su playa, Pozuelo, donde se llevan competencias a cabo.
En Pozuelo también se encuentra la Reserva Natural del Bosque de Aguirre, un área de mangle que alberga muchas especies, algunas en peligro de extinción. En Puente de Jobos se celebra el Carnaval Guanina, que atrae a mucha gente, y el carnaval se celebra en la calle frente a la Plaza del Recreo Guanina. Por muchos años, en Pozuelo, los residentes confrontaron problemas de emanaciones al aire emitidas por las industrias del área. Las escuelas José Muñoz Vázquez y Ramona Mendoza Santos tuvieron que desalojar estudiantes en varias ocasiones por ser afectados por las emanaciones tóxicas. En Puente de Jobos, la pelota fue el deporte favorito. De aquí salieron jugadores como Rafael y Santos Alomar, Pedro Chiquen García y Rogelio Moret. Todos estuvieron en las grandes ligas. La década de los 90 fue muy buena para el deporte en Guayama. El distintivo Brujos se lleva por todos los equipos. Esta tradición tiene su origen por un equipo de béisbol semiprofesional. Para tener suerte y ganar, los fanáticos prendían velas en el parque de pelota. De ahí lo de Brujos y el apodo de Moncho el Brujo que se le dio al pitcher estelar en aquella época, Marcelino Blondet, en cuyo honor y memoria lleva su nombre el nuevo parque de pelota. Ese gran lanzador nos dio dos leyendas del béisbol brujo, que fueron peloteros bien dedicados, Antonio Toñito y Luis Blondet, quien en sus últimos años de actividad deportiva fue árbitro del AA. El campeonato del AA más famoso en Guayama es el del 1987. Ese año jugaron muy bien los muchachos y con el bate de Luis Francisco Hernández, que estaba imparable. Ese muchacho con 11 cuadrangulares en la serie regular, campeón de bate y líder en carreras impulsadas, logrando 39. El MVP fue Gilberto Monel con 17 bases robadas, líder en triples al conectar 2 durante la serie regular. La caravana que salió de aquel parque en Patillas fue gigante. Se dirigen a la Plaza del Recreo de Guayama y lo que había era pura emoción entre la gente. La celebración duró días. En 1971, los Brujos consiguen su franquicia en el baloncesto superior nacional. Aunque no han ganado títulos, se han acercado en 2 ocasiones. En el atletismo, cabe destacar a Arturo Perea, quien brilló en el salto con pértiga. En el baloncesto infantil tuvieron éxito en el 97, cuando ganaron el campeonato nacional de la Liga de Baloncesto Infantil. La palabra carnaval para algunos significa adiós a la carne, que viene de carnelevarium en latín. El carnaval es una fiesta pagana donde la carne se va, o sea, una celebración de pueblo antes de que llegue la cuaresma. Hoy en día se pueden ver carnavales en cualquier época del año, pero la tradición era hacerlos antes de que llegara el miércoles de ceniza. Los carnavales tienen su origen probable en las fiestas paganas. El origen del carnaval se dice fue hace 5.000 años entre Sumeria y Egipto, y al igual que la pelea de gallo, fue poco a poco viajando el mundo hasta llegar a Puerto Rico. En la España de la Conquista se disfrazaban para estos eventos y se hacían bromas en lugares públicos, pero para 1523 Carlos I prohíbe las máscaras. Y luego Felipe IV la vuelve a restaurar.
En la isla de Tenerife, la gente celebra portándose de forma caótica y desordenada para hacer reír a los demás. En Puerto Rico se hacían bromas pesadas, se ridiculizaba a una víctima seleccionada, se le daba rienda suelta a la creatividad por medio del engaño. El carnaval tiene muchos elementos de teatro, ya que se actúa para coger de bobo a alguien. Los carnavales sirven para perder el miedo al ridículo. La mayoría de los carnavales antillanos tienen al personaje de la loca, donde hombres se visten de mujer y exageran las características femeninas. En Guayama, como contraparte de la loca, tienen al personaje del jure, del cual todos se burlan. El jure es un ser de ultratumba que causa muchas sensaciones en la gente, sobre todo en los niños. No hay carnaval sin demonios, o como es el caso en Puerto Rico, sin vejigantes. Estos enmascarados se dedican a burlarse de los espectadores y hasta acosarlos. En Ponce, el vejigante lleva vejigas infladas para meterle con ellas a los espectadores. En Guayama, estos enmascarados cubrían su rostro con caretas de cartón o higüera. En cuanto al carnaval brujo, nuestros viejos dicen que se venían celebrando desde la época de los españoles, pero que era una fiesta de ricos que se celebraban en lo que fue el Teatro Paraíso, que luego pasó a ser el Cine Campo Amor. Al igual que en San Juan, había un carnaval de artesanos y ese era la fiesta de los pobres. La gente humilde hacía su celebración por Puente de Jobo y es ahí donde nace el vejigante en higüera. De estos carnavales, con el tiempo, el carnaval Guanina se vuelve bien famoso. La reina de este carnaval debía tener facciones de India o se escogían mujeres negras. Al carnaval Guanina llegaban delegaciones de Ponce y San Juan y se formaba la verdadera fiesta de barrio. La gente se unía para dar los cócteles de la reina, que son el vestigio famoso de la reina del casino. La reina coronada es llevada a un sitio en específico donde la gente le lleva regalos y comida. Luego, para el bailador había salsa, merengue, mucha fiesta, bebida y degenere. En estas celebraciones había que vestirse con su mejor ropa. La coronación de la reina era el sábado y estas salían de la calle Calimano hasta la plaza del Recreo. El viernes era el primer desfile y hacía su entrada el famoso Rey Momo. Todo era alegría y la gente de barrio se lo gozaba mucho. Las calles competían por tener las mejores decoraciones, se hacían toques de plenera, se tocaban las congas y con los años la actividad se hacía cada vez más grande. Luego de escoger la reina, se hacía el entierro de la sardina, que era un acto fúnebre burlón y ruidoso, donde se entierra un muñeco que representa un pez. Esto a lo mejor no les hace sentido, pero viene de los carnavales europeos, donde así les recordaban a la gente que en Cuaresma no se puede comer carne. La procesión fúnebre llegaba a la plaza donde el rey Momo lee el testamento de la sardina y acto seguido guindan de una horca y le prenden en fuego a un muñeco de trapo llamado el Juá. Juá es la representación de Judas, quien entregó a Jesús por 30 monedas de plata y luego se ahorca. Cuando se cancela la celebración del carnaval brujo, muchos sintieron como la presión arterial les subió. Hubo gente que hasta lloró y el sentimiento de rabia hacia el alcalde de turno fue bastante fuerte. En Guayama, hace algunos años, hubo un famoso payaso de circo que llegó de Colombia y su nombre era el Payaso Tomate. Llegó en los 70 a la isla y rápido conquistó el corazón de todos con sus acrobacias y ese gran humor latino que lo caracterizó. Con el tiempo, Tomate conoce al amor de su vida en Guayama. Decía el famoso payaso que esta mujer de Guayama le quemaba las pestañas, lo hacía sufrir por desvelo y hasta le nublaba el cerebro. Los jóvenes enloquecieron de amor y se escaparon hasta llegar al altar de la iglesia católica San Antonio de Padua y ante todos los presentes se gritaron allí a todo pulmón 3 palabras sencillas: sí, te quiero. El amor de estos jóvenes fue bien sincero y de esta relación nacieron varios hijos. Estos muchachos al crecer también se dedicaron al oficio de la sonrisa y el humor.
Con el tiempo, esta familia de payasos empiezan a enseñar su arte a muchos jóvenes en Guayama. De esta escuela salieron muchos jóvenes que se dedicaron profesionalmente al oficio de payaso. En el 2006, el payaso Tomate fue reclutado por el teatrero y cineasta Pedro Adorno para personificar en la película El Clown, un personaje basado en el mismo Tomate. Tomate llegó a San Juan por medio de un circo que hacía sus shows por el Escambrón. De ahí empieza a conocer a Puerto Rico participando en funciones en Mayagüez, Ponce y Guayama. Se van con el tiempo para Aruba y vuelve a Puerto Rico en el 73 con el circo de los hermanos Marco. Los hermanos Marco llegaron de Rumanía a Cuba. Estos gitanos venían de una larga tradición de espectáculos de circo. Con la Revolución Cubana salen del país y se mueven por Sudamérica y Puerto Rico. Trabajando con los hermanos Marco es que conoce Tomate, a la que fue su esposa. El circo estrenó en donde estaba el cementerio viejo, que luego lo convirtieron en el Centro de Arte y Cultura. Cuando Tomate se casa, su esposa se integra al circo como ayudante de magia en la tarima. Tomate fue un fajón y llegó hasta trabajar en la televisión en Puerto Rico. El gran Tomate, quien llegó a Guayama y empezó en un circo pequeño hasta lograr tener un gran circo de categoría. Ya les dije que en los deportes Guayama son los brujos por el famoso pitcher, pero el cognomento viene más bien por las prácticas en el área del espiritismo. La brujería y el espiritismo se practicaban mucho en los barrios como Puente de Jobo, Los Cundos, Cimarronas y Barrancas, donde vivían los trabajadores de la Central Machete, quienes en su mayoría eran hombres negros. Todos los curas de Guayama le daban lata al pueblo en contra de la brujería y santería. También le metían miedos tontos a la población, acusándolos de que el diablo andaba suelto en Guayama por estas prácticas. La familia Anglade son conocidos por traer el espiritismo cardesiano a la región y por esta razón la Iglesia Católica los excomulgó. Esta familia tenía uno de los centros espiritistas más grandes e influyentes de Guayama, conocido como Paz y Concordia. Quienes se dedicaban a la brujería bregaban mucho con matas de botánica, hacían trabajos espirituales, se limpiaban de cosas negativas, daban remedios para curar enfermedades, entre otras obras. Eran muchos los que alegaban tener poderes hasta milagrosos. Pero ojo, como dice Mikey Backstage, también se sabe de mucho charlatán que cogía de zángano a la gente. Había uno llamado el Hermano, que igual que los televangelistas, llevaba gente con falsos problemas de salud y eran curados. El hombre trabajaba su fraude en el barrio Palmas de Arroyo hasta que lo arrestan. La olla de la Malagueta era un lugar donde se sacaban empachos. Aquí vivía un santero que cuando los peloteros se fastidiaban algo o te dolía el estómago, usted visitaba a Nazario y este lo sanaba a base de plantas y ungüentos. Estas creencias en parte nos vienen por las tradiciones africanas con la llegada de la esclavitud en la isla. Guayama fue una ciudad con muchos esclavos y debemos entender que estas prácticas eran normales para sus ciudadanos. Personajes pintorescos de Guayama no pueden faltar en este cuento para ya finalizarlo. Don Goyito, que se dedicaba a vender los 6 días de la semana el periódico El Mundo y El Día. Este personaje empezaba su labor diaria antes que el sol anunciara la llegada del día y con una paca de periódicos bajo el brazo andaba para arriba y para abajo vendiendo los ejemplares del día. Gracias a Goyito es que Guayama se entera que Alemania invadió a Polonia, que Francia iba a la guerra y para colmo el pana no sabía pronunciar bien las palabras. La gente se lo vacilaba porque era enano y jorobado. Siempre andaba con su pava y cuando le gritaban «¡Baila, Goyito!» empezaba a bailar a lo loco. Goyito era gago y todos los días llegaba primero a la farmacia de Enrique Anglade a llevarle el periódico para que éste le leyera el titular de la primera página y así es que él lo repetía para poder venderlo. Otro personaje famoso de Guayama era Melitona.
Era una mujer que se movía caminando por todo el pueblo bebiendo pitorro, bailaba con todos, se reía con todos y si se la montaban, ni le importaba. Las jumas de Melitona eran legendarias y aunque decían que era loca, otros decían que se hacía la loca. Carmen Cartera, que dormía en uno de los bancos de la Plaza Cristóbal Colón, traía siempre mucha ropa puesta y andaba con muchas carteras. No le gustaba hablar con nadie y por tanta cartera que tenía es que recibe el apodo Carmen Cartera. Pedro Pata de Plomo era policía y los muchachos del pueblo le gritaban para molestarlo. ¡Pata de plomo! Para luego salir corriendo. Al parecer, al oficial esto no le resultaba muy gracioso. También estaba Andrea Pata Hebrea, que era otro personaje que se pasaba por el correo. Cuando le gritaban su apodo, había que correr. Sapo fue otro personaje que caminaba por el pueblo y no le gustaba mucho su apodo. Cuando veía muchachos jóvenes les daba la vuelta y si no le decían nada, él mismo les preguntaba, ¿qué? ¿No me vas a gritar sapo? Millo Pava, que era otro personaje que narraba las carreras de caballo y siempre gritaba, caballo, yeguas y potranca. Estaba Toña Velorio, que no se perdía ningún velorio en el pueblo. Culebro, que era un loco del pueblo, que se pasaba metiéndole con un tubo a todos los letreros de tránsito y corría a las muchachas. Oviedo era otro que se pasaba metido en todas las barras del pueblo, los campos y los montes. Siempre buscaba comida y si los muchachos se lo vacilaban, se molestaba y empezaba a tirarles piedras. Tenía muy buena puntería y le encantaban las guanábanas. Suro, que fue un veterano de Vietnam que volvió loco de la guerra, siempre andaba vestido en un uniforme militar y con un radio grande amarrado al cuello. Se sabe que su nombre era Herminio y venía de Patilla. Un día Suro llega hasta la playa y frente a todos se baja los pantalones y empieza a cagar. Con el periódico que tenía en la mano se tapa la cara y cuando un guardia lo ve echando la criolla le pregunta, ¿usted no ve que todo el mundo lo está viendo? Suro baja el periódico y le contesta, yo no estoy viendo a nadie, nadie me está viendo. Petra era otra mujer famosa en el pueblo que siempre andaba con una muñeca a la que criaba como si fuese su bebé. Dicen que luego de una depresión posparto le quitan a su recién nacido y fue abandonada por su familia. Terminó internada en un asilo luego de que se pusiera violenta y la gente le cogió miedo. La loquera de Petra la loca acabó cuando le dio por correr desnuda en la plaza. Nano era otro personaje que le gustaba imitar a Tarzán. Empezaban a darse cantazos en el pecho y a gritar. Un día, bendito, fue atropellado por un carro haciendo su papel de Tarzán. La Guayama de hoy se la debemos a tantos hombres y mujeres valientes que se levantaban con el cantar del gallo para que otros pudieran endulzar su café. Guayama es un pueblo con una historia rica, a pesar de que todavía se investiga. Si aquí fue donde naciste, orgullo y alegría es lo que debes de sentir. Bueno, familia, espero que les haya gustado mucho este episodio. Bellísima la historia de Guayama. Siéntase orgulloso si usted es de ahí. Como siempre les digo, toda esta información la pude conseguir gracias a la colección puertorriqueña en la Universidad de Puerto Rico en su recinto de Río Piedras. Las referencias de dónde saqué la información están aquí en la descripción del video, que lo puedes verificar. Así que gracias por ver estos 2 episodios, porque esta es la parte 2. Será hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Francisco, llévatelo.